Qué bueno que continúan con nosotros en esta amena charla que tenemos con el licenciado Francisco Flores Legado, que nos decía que él, para poder dar cátedra ahí en la Universidad Autónoma de Chihuahua, pues tuvo que hacer un examen de admisión y anteriormente tuvo que trabajar sin honorarios porque no había plazas. No, sí, o sea, tenía un trabajo, ¿no? Me pagaban, pero obviamente que era un tipo de prestación de servicios profesional. Así es. Sin prestación alguna. Pero bueno, es entendible por las circunstancias que tiene la universidad y demás, pero así fuimos sujetos de la universidad atendiendo. La verdad es que la cátedra con los muchachos es difícil. Ya ahora los muchachos son críticos, yo afortunadamente, bueno, yo siempre he sido abierto a eso, pero sí es difícil ser profesor. Yo los puedo entender, pero sin embargo yo creo que también hay que tener el respeto, o sea, no nada más es de allá para acá, también de aquí para allá, ¿no? La responsabilidad. Hablamos de que el problema era de los sindicatos y decía Chuaifet, el secretario de Educación, en una de las pláticas, que él únicamente se entendía con el líder del sindicato del CETE, el Sindicato Nacional de Trabajadores del Estado, que él no tenía por qué trabajar de acuerdo a la ley, por qué criticar con las demás personas. Pues bueno, en los términos de la ley efectivamente así es, porque un sindicato está registrado ante la Secretaría del Trabajo, tienen sus designaciones y demás. Pero también a lo mejor hay, desde mi punto de vista, puede haber un hierro, no jurídico. Jurídicamente tienen la razón, pero desde el punto de vista político es evidente que el secretario y cualquier autoridad, en cualquier tipo de conflicto, pues tiene que atender a todos los sujetos, a todos los gobernados. O sea, yo creo que es esa parte que yo le he llamado, ¿no? La falta de hombres de Estado, ¿no? La falta de la mano izquierda. No, es que nada más voy a representar a quien legalmente, sí, pues efectivamente la ley dice que son los sindicatos, pero más sin embargo en el caso de la Coordinadora Nacional de Trabajadores del Estado, tenemos nosotros que estos, al final de cuentas, son conformados por secciones del sindicato. Al final de cuentas, o sea, y el coordinador y el representante de la coordinadora, bueno, tiene una representación de hecho de los sindicatos, ¿verdad? Así de simple. O sea, yo, para mí, tanto las autoridades estatales como federales tienen que escuchar a todas las voces, aunque no pasa nada. O sea, no pasa nada. Yo creo que en el caso de Chihuahua, por ejemplo, estamos hablando que las coordinadoras, pues, es una minoría, pero también hay que escuchar a las minorías. Y a nivel nacional, pues sí, la coordinadora podrá ser una minoría frente al resto de los trabajadores que representa el sindicato, pero pues ahorita actualmente pues tiene ahorcado la Ciudad de México. Oaxaca, por ejemplo, Oaxaca, lamentablemente todos los años es lo mismo. Duran 2-3 meses en la plaza. Ahí es normal, Oaxaca, Guerrero. Y la verdad, yo en el caso de, yo no sé, pero yo creo que sería importante que los líderes sindicales tomaran un poco más de conciencia y vieran qué hacer, ¿no? Porque pues, no basta protestar, yo creo que también hay que proponer. Y sí, no aferrarse a que debe ser lo que también comentábamos aquí en esta misma mesa, que pues sí se están viendo afectados unos maestros, pero están afectando a mucha gente que nada tiene que ver con el conflicto. Miren, dentro de las personas que más afectadas se ven, al margen de los papás y que los vehículos y que se cierran calles y demás, aquí los más afectados pues son los niños, los jóvenes. Y yo quisiera comentar lo siguiente, ¿no? Miren, yo creo que en la época, en 1800, en aquellos años, cuando pues, no eran muchas las escuelas, la mayoría de los jóvenes, no todos, pero la mayoría, sobre todo en Europa y en Estados Unidos, los maestros acudían a las casas y les daban clases de matemáticas y les daban clases de lectura, todo lo relacionado con lectura, redacción, escribir. La verdad, yo creo que la redacción y la lectura y la redacción es muy importante para cualquier persona, sean ingenieros, abogados, lo que sea. Hay que saber sumar, restar, lo indispensable y leer. Pero ya se acabó, ya es una práctica que está en desuso. Y yo también aquí, ahí va la crítica, autocrítica y crítica. Los profesores, pues bueno, quieren evaluar a 1 millón de profesores, un número más, un número menos, no sé. Pero por otro lado, yo también me pregunto dónde estamos los padres de familia. Así es, que dejamos a nuestros hijos en la televisión, enfrente, no, o sea, es que mientras no reniegue, que vea la televisión. Que no esté dando lata. Pero por otro lado, pues
si les inculcáramos la matemática, la lectura, pues obviamente que seríamos un país distinto, un país más crítico, un país con una conformación más fuerte. Y esto al final de cuentas, ¿a quién le corresponde? No le corresponde al Estado, le corresponde a los ciudadanos. Yo por esto me sumo también a las manifestaciones de los profesores. Miren, yo quiero comentar algo que en una escuela, no os quiero señalar el nombre para no ser tan sarcástico y un reclamo, ¿no?, que no tiene caso. En una escuela particular, cuando empieza todo esto de los derechos humanos, llegó un momento en que los niños empezaron a agredir a los profesores, quejarse con los directores, y llegó al extremo de que los papás de los niños de secundaria y de primaria y de prepa quisieron crear una oficina de derechos humanos para vigilar a los maestros. Digo, bueno, pues es que, o sea, es un extremo. Yo pienso que es un extremo. Los profesores, pues antes dicen, no, que arreglazos, no, que se los toque con el peto de una rosa. Yo no estoy diciendo que golpeen a uno de los niños, claro que no. Pero que nosotros como papás, como maestros, como parte de la sociedad, tengamos una responsabilidad y le demos la oportunidad a los maestros de poder educar a nuestros hijos. Si nosotros no lo hacemos en la casa, pues ¿quién lo va a hacer? Pues lamentablemente lo hace la televisión y las cajas de Xbox y PlayStation y demás. Esos son los papás de nuestros hijos. Actualmente sí, y eso es correcto. Nos ha tocado ver en algunas escuelas particulares, sobre todo en el Distrito Federal, porque tenemos gente por allá que están llevando a sus niños, y eso es correcto, ¿verdad? Los maestros sin ninguna preparación o con escasa o nula preparación llegan a dar clases, y llegan los niños a sus casas sin saber nada y se meten a sus jueguitos y todo eso. Es por eso que está afectando también tanto a la educación. Eso es en el caso de las escuelas particulares. Miren, por ejemplo, tan bonito que es a un niño de 2, 3 años, sobre todo de 2, 3 años, cuando a la hora de que va a dormir, acostarse con él, leerle un cuento, inventárselo. Es bien fácil inventar un cuento. ¿A qué se dedica, licenciado? ¿Mande? Yo soy litigante. Así, adelante. No, pues me dedico mucho, pero en la noche, ¿no? La verdad es que, bueno, Flor, mi esposa, pues con el niño, sí, se agarra, lee, le platica, le dice a mi Mateo, obviamente también a mi hijo Eder, a Alejandra, tratarles de inculcar. Ya si el hijo no quiere, porque de plano no le gusta, eso es otra cosa, pero cuando menos aprendan a escuchar, miren, qué bonito es ver a un niño con sus fantasías, que se cree Superman, que se cree volar, que cree que es Spider-Man, como el Hombre Araña. Son cosas bonitas, ¿no? Y yo les digo, como yo ayer lo he comentado aquí a mis alumnos, les digo en las mañanas o en las tardes cuando llego a la clase, muchachos, cuando menos leyeron algo, aunque sea el peso, hombre, pero ni el peso lee, nada, o sea, algo leer, pero absolutamente nada se lee, y no falta la página que dice, estamos todos contra el peso. Yo la verdad, yo no sé si estoy a favor o en contra, porque pues ni eso leen, nomás ver las imágenes, no ve que, o sea, independientemente de que sea bueno o malo, ¿no? Así es. Bueno, la lectura de quien no lee, bueno, pues realmente no está condenado a no tener la cultura suficiente, y en un mundo globalizado, bueno, pues es difícil, ¿no? No, y ahora la verdad es que los muchachos tienen acceso a todo, está en internet. Tienen desde acceso a la biblioteca del Vaticano, hay libros gratis, hay documentos en internet, en el Google, en muchas partes, y ahí está, no hay pretexto. Sí, claro, no hay tiempo, a lo mejor, lo entiendo, no hay tiempo, pero pues el tiempito que tengamos, ¿no?, que nos lo demos. Yo creo que, por ejemplo, yo en lo particular sí invito a los que nos están viendo y escuchando que busquemos esta manera de cultivar, ¿no? Y es cierto, y vuelvo a reconocerlo, de repente se presenta y dice, no, pues es que un libro vale 200 pesos, sí, efectivamente, pero hay librerías en el centro, ¿no?, que venden libros muy baratos. En la Ciudad de México, miren, en la Ciudad de México, el que tenga la oportunidad de ir por cualquier motivo en las calles del centro, cerquitas al Zócalo, encuentra libros de 3 pesos hasta 5 pesos, 10 pesos, y buenísimos libros. Sí, hay muchas librerías de libros usados, libros de segunda mano. Y por otro lado, bueno, si no queremos leer, el
El diálogo también enriquece. Antes, estamos hablando todavía en el siglo XVII, inclusive el siglo XVIII, la gente no leía, la gente escuchaba historias que las personas les platicaban. O sea, la comunicación y las historias eran verbales. Yo creo que no hay pretexto, ¿no? Yo creo que hay muchas maneras de querer. Yo creo que hay algo para mí muy importante. Creo que tenemos una obligación como gobernados, como miembros de un Estado, el ser y tener responsabilidad frente a los demás. Eso es lo que yo creo. Bueno, algo que quiera agregar. Hay No, pues muchos nada más. temas que quisiéramos ir platicando, pero luego que trae un poco de cuenta. No. Esto que trae, que consulta su reloj. Pero no sé si de pasadita podemos hablar algo de la legalidad del videobús, la forma en cómo lo están manejando. No, claro, no, le digo, lo que pasa es que tengo esa manía, pero no, estábamos en el... Porque trae hasta dos relojes. No, la Ciudad de México era aquí, eso porque me lo regalaron, ¿eh? Pero bueno, miren, no, respecto al videobús, la legalidad es muy obvia, o sea, la legalidad es correcta, es un acto administrativo del Estado, Sí. Hay que recordar algo muy importante, el Estado mexicano tiene muchas obligaciones, por ejemplo, una de ellas, para no abundar, es lo que se le llama la prestación del servicio público, de esos servicios públicos. En este caso, el transporte es una obligación del Estado. El Estado, evidentemente... El transporte es una obligación. Sí, es una obligación del Estado. Está concesionada. Sí, está concesionada, es una obligación del Estado. Por ejemplo, todo lo que es transporte, lo que son aviones, lo que son camiones federales, lo que son camiones locales, todo es una obligación del Estado, lo concesiona. En el caso del Vivadú, bueno, el Estado está poniéndose de acuerdo, creando un fideicomiso, una concesión, en el que poco a poco va a irle soltando a los concesionarios del transporte el Vivebus. O sea, no se va a quedar el Estado siempre con el control, poco a poco lo va a entregar. Aquí... Bueno, pero se habla que hay una compañía, la CTC, la Coordinadora del Transporte Colectivo. Sí. Y esa es una empresa que al parecer no estamos totalmente seguros, pero que no es del gobierno. No, efectivamente no. No es del gobierno, pero le tiene concesionado parte del servicio, pero el responsable es el Estado. Tiene una concesión en lo que respecta, pero lo que es el servicio, digamos que el obligado es el Estado. ¿Sí? Aquí yo creo, la invitación que yo hago al Estado es que tienen que revisar con cuidado, ¿sí? Y las personas, las empresas con quien contratan. Miren, algo que sí fue muy real y la verdad los transportistas de Chihuahua, los concesionarios, no pudieron resolverlo. La realidad es que sí hubo un problema de que los transportistas locales sacaron a 70 camiones de circulación y el gobierno del Estado tuvo que ingresarlo lo que se le llaman los accesos troncales o como se les denominen, ¿no? Las rutas alimentadoras. Exactamente, las rutas alimentadoras. O sea, miren, yo creo que su servidor usó mucho tiempo los camiones, desde que estaba chiquito hasta la universidad. Tal vez con el tiempo pues empiezan a cambiar las circunstancias, pero a mí no se me olvida, por ejemplo, cuando pasaba el camión y llegaba por donde estaba la zona del Pasito, no se recuerdan, y eso cuando el Pasito estaba en aquellos años muy crecido, el chofer le llegaba, el del puesto del Pasito, oye, aquí te tengo 2 pantalones de mezclilla, no, tráemelos, y agarraba el dinero de ahí de lo que cobraba. Oye, ahorita vengo por una camisa, o llegaba la mujer, oye, listo para el chivo. ¿Qué pasa? Actualmente el problema con el transporte, ¿cuál es? Es muy simple, en lo que respecta a los trabajadores, a los alimentadores, en las fuentes estas principales, los choferes, bueno, pues les están cortando un ingreso muy fuerte. Miren, en el Distrito Federal tuvieron una circunstancia muy parecida. No sé si recuerdan ustedes lo que fue la famosa Ruta 100, sí, el DF. Sí, ¿Qué pasó cuando Carlos Salinas de Gortari la entregó a concesionarios particulares y empezaron a usar tarjetas? La ciudad se desquició. Llegó un momento en que el gobierno federal tuvo que requisar los camiones, quitarse los transportistas, los tuvo que liquidar. Que hay que tener un poquito de memoria, ¿sí? Lo requisaron y actualmente esos camiones, bueno, son los que se conocen el tipo Vivabús, pero en México, que se paga con tarjeta. Aquí a lo mejor el Estado lo que tendría que hacer es buscar que las remuneraciones de los choferes pues, sean más accesibles, sean mejores. O sea, los ingresos sean buenos. Aquí lamentablemente también se presentan problemas de índole personal, ¿no?
y por otro lado, y vuelva a lo mismo, el diálogo. Se requieren que los hombres de estados tengan diálogo para poder resolver los problemas. O sea, podemos tener, miren, el Vivebus podrá tener las mejores normas, podrá estar mejor regulado, la ley de tránsito podrá ser excelente, pero si las personas que lo aplican, y me refiero desde el gobernador hasta el mínimo agente de vialidad, si todos ellos no están coordinados,